Ser podcast. Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, ha defendido esta tarde ante los ministros de Exteriores de toda la Unión su plan integral de 2 estados para Israel y Palestina. Sostiene Borrell que el tiempo de hablar de paz a secas en genérico ya ha terminado y que hay que ir ya a la concreción. Encontrar la paz a través de un procedimiento específico que él defiende tiene que pasar por los 2 estados. Israel, que estaba presente en esa reunión, se opone a la solución. El ministro israelí de Exteriores, que estaba sentado allí escuchando a Borrell, se opone a esta solución de los 2 estados. Y a la salida, Borrell ha sido muy duro. Le ha reprochado que no haya aprovechado más tiempo para preocuparse por el número de muertos en Gaza, que en su lugar les haya puesto unos vídeos a los ministros europeos. Pues hemos tenido el placer de ver 2 vídeos muy interesantes, uno sobre un proyecto de isla artificial para servir de puerto, he creído entender, y otro sobre un proyecto de construcción de una línea de ferrocarril que enlazara el Oriente Medio con la India, que nos ha parecido también muy interesante, pero que yo creo que el ministro hubiera podido aprovechar mejor su tiempo para preocuparse por la seguridad de su país y por el elevado número de muertos en Gaza. El tiempo, Jordi Carbón. Buenas tardes. Mañana el tiempo será soleado con temperaturas un poco más altas que hoy. A primeras horas hará un poco de frío, con débiles heladas en el interior, donde también se formarán bancos de niebla que serán persistentes en la cuenca del Duero y en la del Ebro. Aquí, donde no se deshaga, frío todo el día, con máximas que apenas alcanzarán los 5 grados. En cambio, en el conjunto del país, la temperatura subirá con más facilidad, máximas de 15-20 grados, superando los 20 en el Cantábrico y sobre todo en el Mediterráneo y en Canarias. Los próximos días las temperaturas subirán más. Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. El día después de que los audios del VAR del Real Madrid-Almería no convencieran a muchos, hoy más polémica al haberse filtrado otros audios del VAR que no suministró el Comité Técnico de la Federación. La Liga y la Federación han abierto y han puesto en marcha una investigación ante la pérdida total de credibilidad del sistema del VAR. Y por cierto, hoy se cierra la jornada a las 9, Granada Atlético de Madrid. Esperemos que no pase nada en el VAR. Desde las 9 menos 10, 8 menos 10 en Canarias, en la antena de la SER empieza Carrusel Deportivo. Nosotros seguimos esta noche por Ser Más y en los móviles con Hora 25. Empieza el programa con la pregunta que ha hecho Josep Borrell al gobierno israelí, que se niega sistemáticamente a la solución de los 2 estados. Which are the other solutions they have in mind? To make all the Palestinians live? To kill of them? ¿Qué otra solución tiene Israel en mente? ¿Que todos los palestinos se vayan? ¿Matarlos a todos? Esto es lo que se ha preguntado Borrell en público a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores, en la que, como decíamos, ha presentado su plan de 12 puntos que defiende que la única vía para poner fin al conflicto entre israelíes y palestinos es la creación de un Estado palestino. El jefe de la diplomacia comunitaria no ha aclarado cuántos países europeos respaldan la propuesta. El debate seguirá con la convocatoria de una conferencia de paz en Bruselas, donde en teoría sí que se tendría ya que definir todo un poco más. Pablo Morán, buenas tardes. Buenas tardes. Más que imponer un plan de paz a Israel, como apuntó el viernes, lo importante ahora es construir esa propuesta, y Borrell ha presentado el borrador de 12 puntos que defiende la creación del Estado palestino como única solución integral no solo a la actual guerra en Gaza, sino al largo conflicto entre israelíes y palestinos. Un Estado en el que Gaza y Cisjordania estén bajo una única autoridad palestina, que tenga continuidad territorial, es decir, que estos 2 territorios ahora separados estén conectados por un corredor, que tenga salida al mar con un puerto en Gaza y que establezca su capital en Jerusalén Este. España ha sido de los primeros países en respaldar públicamente esta propuesta. José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores. Si queremos la paz, todos sabemos lo que tenemos que hacer, y es reconocer e implementar el Estado palestino. Por lo tanto, ¿es difícil? Sí. ¿Es realista? Por supuesto. Es la única opción realista para una paz definitiva. Ni Álvarez ni Borrell han aclarado cuántos Estados miembros apoyan esta propuesta, aunque Borrell sí ha reconocido que no hay unanimidad para pedir un alto el fuego en Gaza actualmente. En Israel no hay cambio de estrategia. Back Israel to dismantling
Su ministro de Exteriores, presente en Bruselas, pide simplemente el apoyo de Europa al gobierno israelí en su lucha contra Hamás. El propio Netanyahu, que rechazó este fin de semana esa solución de los dos estados, ha reiterado hoy a las familias de los secuestrados que tiene su propia propuesta para liberar a los rehenes, aunque no ha dado más detalles. Algunos de esos familiares de los rehenes han irrumpido hoy en el Parlamento israelí. Un grupo de 20 personas que ha entrado en la Comisión de Finanzas para protestar contra la gestión que está haciendo el gobierno de Netanyahu de todo esto. Una mujer a la que le han secuestrado a 3 familiares ha llegado a gritar que le gustaría que al menos le devolvieran a uno vivo. Los manifestantes también han acampado frente al Parlamento y frente a una casa que Netanyahu tiene en la costa. Sobre el terreno en Gaza, las tropas israelíes intensifican sus ataques en el sur de la franja. Y lo peor sigue en Khan Yunis, la segunda mayor ciudad de la franja. Isabel Villar. Sí, al menos 50 palestinos han muerto y un centenar han resultado heridos en los ataques de Israel en esa localidad desde anoche. Ataques incluso en centros de acogida, y el Ministerio de Sanidad de la franja, que controla Hamás, asegura incluso que las tropas han tomado un hospital ahí, en esa ciudad, y han arrestado al personal. Además, la Media Luna Roja Palestina cuenta que el ejército ha cercado su centro, desde donde salen las ambulancias, y les impiden atender heridos. Ya son más de 25.000 los palestinos muertos por la ofensiva israelí, y a pesar de la creciente presión de prácticamente toda la comunidad internacional para que Israel detenga esa masacre, hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho esta defensa cerrada de Israel. Israel es ya hoy el país donde viven más de la mitad de los judíos del mundo, que lucha por todos, por el mundo libre. Y sigo sin entender de qué otra manera otros pretenden que pueda defenderse de sus atacantes, que viven mañana, tarde y noche para destruirlo, es decir, para destruirnos a todos. Se trata de 9 millones de ciudadanos libres amenazados de muerte por miles de millones que no lo son. 25.000 palestinos muertos, y dice Isabel Díaz Ayuso, sigo sin entender de qué otra manera pretenden que pueda defenderse Israel. Esto lo ha dicho hoy Ayuso en Polonia, donde ha participado en un acto en recuerdo del Holocausto. El Tribunal Supremo confirma que el gobierno actuó de forma ilegal al devolver a Marruecos a decenas de menores de edad en 2021. Dice el Supremo que España los devolvió saltándose la ley, que exige que esas devoluciones se hagan en procedimientos individuales, interviniendo la Fiscalía según las circunstancias individuales de cada chaval. En fin, que nada se hizo en aquel entonces. Pedro Jiménez. Dice el Supremo que la actuación de las autoridades españolas fue una vía de hecho y que se realizó con una absoluta inobservancia del proceso que establece la Ley de Extranjería. Se trató, según la Sala, de una expulsión colectiva prohibida por la Convención de Derechos Humanos porque no hubo expediente de expulsión individualizado para cada menor, con lo que se vulneraron los derechos a la integridad física y moral de los menores no acompañados al ponerles en serio peligro de sufrir un padecimiento corporal y físico. El alto tribunal rechaza que el acuerdo suscrito entre Marruecos y España sirva de marco legal para justificar las devoluciones, máxime cuando esta decisión afecta a los derechos fundamentales de las personas. Desde el departamento que dirige Grande Marlaska dicen que máximo respeto a la decisión judicial y recuerdan que las devoluciones se paralizaron cuando se inició este procedimiento judicial. La sentencia del Tribunal Supremo es muy dura contra el gobierno, contra la abogacía del Estado, contra la defensa de la ciudad de Ceuta. Y sobre todo esta sentencia desbarata a futuro el argumento de que el acuerdo bilateral firmado entre España y Marruecos en 2007 sirve para amparar cualquier tipo de devolución, que es lo que nos venían diciendo en los últimos años. Intentaron amparar también estas devoluciones express de menores a través de ese acuerdo bilateral. Bueno, dice el Supremo que aquello no basta. Ese acuerdo bilateral no es suficiente y no está por encima de los derechos humanos de estos menores. Hemos hablado en la SER hoy con uno de aquellos menores de edad devueltos de forma ilegal, Nicolás Castellano. Abdelhakim ha vuelto a España por sus propios medios, pero fue uno de aquellos primeros menores que fue expulsado por parte de España a Marruecos sin ningún aval legal. Hoy ha recibido el espaldarazo del Supremo gracias a las organizaciones de infancia que le defendieron ante los juzgados de Ceuta, el Tribunal Superior de Andalucía y ahora también ante el Tribunal Supremo. Me echamos todos en frontera de Ceuta. Pensé, chicos, una furgoneta. Ya está. Luego estoy en Marruecos, no hay nada, unos amigos me cortan las manos. Ahora estoy muy alegre. Para mí es que mi vida ahora está bien.
está trabajando todo, tengo papeles, la tarjeta sanitaria, tengo todo. Hay de momento otro recurso sobre el que se tiene que pronunciar el Supremo con otros 12 chicos, pero recordemos que la sentencia del Tribunal Superior de Andalucía recuerda al gobierno que tiene que devolver a España a todos los menores que expulsó ilegalmente. Hora 25. Aimar Bretos. La llamada Operación Cataluña más cerca de los tribunales. La Fiscalía ha abierto una investigación sobre el supuesto intento de espionaje por parte del Ministerio del Interior de Fernández Díaz al que era fiscal jefe de Cataluña, Isabel. Según publicaron La Vanguardia y el Diario.es, la trama planteó investigar al fiscal después de que éste abriera una causa sobre dosieres con información falsa que el gobierno de Rajoy había hecho llegar supuestamente a periódicos sobre cuentas en paraísos fiscales de Artur Mas y Jordi Pujol. Y al final, el que acabó apareciendo en una lista de personas a investigar fue aquel fiscal. Ahora, el Ministerio Público abre diligencias. Miguel Ángel Campos. El fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, abre diligencias después de que La Vanguardia y el Diario revelasen un documento que muestra que la policía política persiguió a su predecesor, el fiscal Rodríguez Sol, porque intentó descubrir si el Ministerio del Interior investigaba ilegalmente a líderes independentistas en 2012 y 2013. Dice el fiscal en su escrito que supuestamente la policía política intentó desacreditar a la máxima autoridad fiscal en Cataluña para inquietarle en el ejercicio de sus funciones, lo que puede suponer delitos contra la intimidad, prevaricación y falsedad en documento. El fiscal ordena a la policía que identifique a los autores del informe y averigüe las actuaciones policiales que se llevaron a cabo para investigar al fiscal Rodríguez Sol. Y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sigue escalando en su dialéctica de oposición. La semana pasada dijo que la soberanía ya no reside en el Congreso, porque el gobierno se la ha entregado a Puigdemont en Waterloo. Dijo también Feijóo que el Congreso funciona como el Parlamento durante el procés, y en el capítulo de hoy España ya no tiene Constitución. Esto lo ha dicho Feijóo en un acto junto al presidente de los empresarios, Antonio Garamendi. Mariela Rubio. Así es, el líder del PP y el de la patronal se han mostrado alineados en sus duras críticas al gobierno. En el mismo escenario y en un foro dedicado al turismo, el líder de la oposición hablaba de una España donde tras la amnistía ya no hay Constitución, decía. A su lado, Antonio Garamendi añadía que la española ya no es una economía de mercado, sino que está intervenida desde que el gobierno pretende imponer por ley la reducción de la jornada laboral. Un país donde los ciudadanos no son iguales ante la ley y la separación de poderes se tambalean, da igual la Constitución que tenga. No tiene Constitución. Cuando hablamos, por ejemplo, ahora de las horas, si por ley vas a acabar regulando el factor trabajo, pues realmente empezamos a tener una economía intervenida, una economía regulada a la cual yo llamo de otra manera, no a una economía libre mercado. Horas antes de estas declaraciones, Feijóo exhibía el músculo municipal del PP en Génova, donde se reunía con más de 80 alcaldes. El líder popular anunciaba que todos sus regidores firmarán el sábado un manifiesto contra la amnistía y contra todas las cesiones de Sánchez a los independentistas. Un proceso destituyente, decía Núñez Feijóo a sus alcaldes, a quienes pedía que se vuelquen con la manifestación que el partido ha convocado el próximo domingo en Madrid. Escuchábamos a Antonio Garamendi criticar la propuesta de reducción de la semana laboral. Publicamos hoy en la serie El País una encuesta de 40dB, según la cual 2 de cada 3 españoles apoyan reducir las horas de trabajo semanales desde las ya actuales 40 horas a la semana hasta las 37 horas y media, que es el objetivo que se ha marcado el gobierno para el año que viene. Quienes más lo apoyan son los jóvenes y los votantes progresistas, aunque entre quienes votan a la derecha tampoco hay una oposición radical a esa medida. Solo un 24% de los votantes del PP y un 29% de los de Vox rechazan reducir la cantidad de horas a trabajar cada semana. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha hecho referencia a esta encuesta hoy en su comparecencia ante el Congreso. La encuesta de 40dB que nos dice que está bien valorada por la ciudadanía en general, también por los votantes de la derecha en nuestro país. Incluso los votantes de la extrema derecha. Vamos a intentar un acuerdo. A mí me gustaría que fuera tripartito. Si no puede ser tripartito, será bipartito. Pero vamos a hacerlo, eso sí, en el marco del diálogo social. Así que confirma la vicepresidenta que lo sacarán adelante con o sin el apoyo de la patronal. Y en esa comparecencia, Yolanda Díaz ha hablado, así como van a escuchar, de los diputados de Podemos que hasta hace unas semanas estaban dentro de Sumar. Quiero también señalar
resulta que las señorías de la derecha y de la ultraderecha y 5 diputados del grupo mixto han dejado también atrás, además, a los... 5 diputados del grupo mixto. Es increíble cómo están las cosas en ese espacio de la izquierda. Hoy Podemos ha presentado oficialmente la candidatura de Irene Montero para unas elecciones para las que quedan 5 meses, las europeas, y la secretaria general de Podemos, Yone Belarra, ha contado esto. A mí me ofrecieron una salida política para Irene, algo bonito, una embajada, una salida que la sacara de España y que hiciera que deje de dar problemas, ¿no? Cuando me lo propusieron, yo os lo digo honestamente, me eché a llorar porque me dio mucha rabia. En Podemos aseguran que esa embajada era la de Chile y deslizan que fue una idea de Yolanda Díaz. En Sumar ni confirman ni desmienten. Y hablando de Sumar, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado esta tarde en el Congreso que creará una Dirección General de Derechos Culturales para luchar contra la censura. Urtasun se ha dirigido así a Vox. Yo voy a defender la cultura española, no le quepa la menor duda. Pero ¿sabe de quién tengo que defender la cultura española estos últimos meses? La tengo que defender de ustedes. Porque son ustedes los que, por ejemplo, han tratado de retirar la subvención al premio Miguel Hernández. Y yo no voy a tolerar que ustedes boicoteen el premio Miguel Hernández en este país. Eso es defender la cultura española. No voy a tolerar que boicoteen periferias como han hecho chantajeando al gobierno del Partido Popular en Huesca y el Partido Popular aceptándolo, cancelando periferias. No lo voy a aceptar. Y no voy a aceptar tampoco que ustedes cancelen y persigan publicaciones infantiles en catalán en Valencia. Y preguntado por Bildu, en esa comparecencia en el Congreso, el ministro de Cultura ha dado su apoyo público a la actriz Itziar Ituño, después de que algunas marcas le hayan retirado el patrocinio por acudir a una manifestación de apoyo al acercamiento de los presos de ETA. Trasladarle todo mi apoyo, lo quiero decir también como ministro de Cultura. Eran patrocinios privados, es verdad, no eran patrocinios públicos, pero creo que nadie debe ser penalizado por sus ideas y por lo tanto quiero también como ministro de Cultura hoy solidarizarme y mostrar mi apoyo porque creo que no es de recibo lo que está viviendo y por lo tanto le agradezco su pregunta porque me permite trasladar este apoyo públicamente. Hora 25. Aimar Bretos. En Estados Unidos se le está quedando ya el camino de la nominación republicana prácticamente despejado a Donald Trump, con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ya fuera de las primarias republicanas. La única candidata que puede ser alternativa a Trump es Nikki Haley. Sus opciones las sabremos mañana, que es cuando se celebran las primarias en el estado de New Hampshire. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, unas primarias en las que Donald Trump vuelve a liderar las encuestas y con mucha ventaja. Con Ron DeSantis fuera de combate, Trump se llevaría un 57% de votos, 19 puntos más que la republicana. Ante este panorama, son muchos los expertos y analistas que vaticinan que las primarias de mañana serán una coronación a Donald Trump, pero Haley no se rinde y así lo ha querido remarcar en su mitin de hoy. America doesn't do coronations. We believe in choices. América no hace coronaciones, ha declarado, insistiendo en la necesidad de tener opciones. Trump, por su parte, ha agradecido el respaldo de Ron DeSantis y se ha mostrado confiado en que va a atraer a su electorado. Look, he endorsed me, he endorsed me, and we have policies very similar, actually. I think those people will all come to me. Finalmente me ha respaldado, defendemos ideas muy similares y creo que toda esta gente recurrirá a mí, ha declarado en la Fox. Así que las primarias de mañana serán cruciales, Aimar, y veremos si Haley logra ganar ese impulso que tanto necesita y finalmente erigirse como una alternativa viable a Donald Trump. Lo contamos luego en detalle. Gracias, Sara. Perfecto. No hace ni una semana que el gobierno pidió a las compañías tecnológicas implicación en la estrategia para acotar el acceso de los menores al porno. Por eso es tan importante que no solo este gobierno, sino todas las administraciones, las asociaciones especializadas, plataformas digitales, ayuden y colaboren también. Y no parece que esa implicación esté dándose o no al 100%. La Agencia Española de Protección de Datos, que es la que está diseñando la aplicación para verificar la edad de los menores, se está encontrando con reticencias en algunas tecnológicas para que les ayuden en ese diseño. Ya han tenido encuentros con Google, TikTok o Meta, mañana con la Asociación de Videojuegos, que es otro de los canales de entrada. Mariola Leurido. Aunque no la busquen, les llega por videojuegos y por juego online. Son canales de inicio en el consumo del porno y de captación en menores a partir de 8 años. Carmen Ruiz Repullo es socióloga y experta en violencia de género. Ahí se comparten desde stickers de actrices porno, memes que tienen que ver con la pornografía, con la pornificación, e incluso por los enlaces de los vídeos pornográficos del último vídeo que se han visto. Entonces, sabemos perfectamente que hay videojuegos como el de GTA que tiene un puticlub
que aunque el videojuego está recomendado para personas mayores de 18 años, sabemos que las criaturas menores están jugando, especialmente los chicos. Según ha podido saber la cadena SER, algunas plataformas han mostrado cierto desinterés para implicarse en la implantación del sistema de verificación de la edad para vetar el porno a los menores. Antes de su entrada en vigor, prevista para el verano, la agencia ya ha puesto multas a webs porno por haber vulnerado la normativa. Hora 25. Aimar Bretos. Y nos queda la mirada de Xavi Vidal Folk. ¿Es una locura proponer una conferencia internacional de paz cuando una de las partes celebra con nuevas muertes las más de 25.000 víctimas causadas a la parte contraria y en su mayoría civiles, mujeres y niños? Cuando el primer ministro de la parte más poderosa acaba de negarse a ello, no lo es. Es una apuesta difícil pero ambiciosa, y al marcar un horizonte al conflicto, al dibujar una posible salida, empieza a construirla, a construir un futuro ni que sea sobre el papel. Pero no es solo un papel declarativo, un plan detallado, sino una incitación a seguirlo, a cumplirlo, a perseguir ese objetivo. El plan Borrell que acaban de bendecir los 27 ministros de Exteriores de la Unión Europea, con variados niveles de entusiasmo, supone un hito, porque bautiza una realidad que incentiva a todos a procurarla. El plan tiene un punto clave, la solución de los dos estados. En realidad ya existe uno, el de Israel, o sea que habrá que concentrarse en la creación del otro y sobre todo en cómo organizar las garantías para que ambas realidades tan próximas funcionen simultáneamente. Es el más difícil todavía, pero solo las grandes ideas que al inicio parecen imposibles mueven a la humanidad. Esta idea moverá a los europeos para apoyar la creación del nuevo Estado. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.